Grasas saludables. ¿Cuáles son saludables de verdad? ¿Cuáles no lo son? ¿Cómo las consigues? Te adelanto ya que este es un tema extremadamente polémico e incluso, te diría yo, en ciertos aspectos tabú. ¿Por qué te digo esto? Estaba leyendo a un compañero de Nación NK que él estaba como preguntando, bueno, es que la mantequilla en mi país, en Colombia, esto de mantequilla de pasto, la etiqueta no está clara. Claro, y él estaba preguntando con el tono de, como soy novato, pues seguramente estoy preguntando tonterías. Pero lo cierto, compañero de Nación NK, es que te estaba leyendo a ti, me estaba leyendo a mí, porque hay muchas preguntas que tú te has hecho que son absolutamente legítimas, que yo me llevo haciendo desde el 2012, desde el 2013, y efectivamente no es nada fácil conseguir el certificado de pasto. Pero primero vamos a ver por qué es tan importante que ciertos alimentos, sobre todo cuando hablamos de carne y sobre todo cuando hablamos de la grasa de la carne y de ciertos órganos, ¿por qué es tan importante que en esos casos el animal sea de pasto? Bueno, pues para centrar un poquito el tema, grasas saludables. Voy a ser muy directo. Según muchísimos expertos, por ejemplo, proponentes de la dieta carnívora o cetocarnívora, algunos de los cuales me inspiran muchísima confianza, no vamos a adentrar ahora en por qué, ni en por qué sus argumentos me parecen muy interesantes. Bueno, la mayoría de ellos lo dejan súper claro. Las grasas más saludables son las grasas animales. Y no de cualquier animal, de animales alimentados con pasto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hablamos de animales que están campando a sus anchas y que se están alimentando, si son rumiantes, por ejemplo, de hierba. Si son cerdos, pues que están por ahí comiendo bellotas, bichitos y estas cosas que comen los cerdos cuando están libres porque son omnívoros. Lo mismo podríamos decir de los pollos. Y aquí viene un matiz muy importante. Por un lado, tenemos animales que son poligástricos, rumiantes, es decir, que tienen muchos estómagos y un proceso de digestión en el que no vamos a entrar, pero que afecta a sus grasas. Y por otro tenemos los monogástricos. ¿Qué tiene esto que ver con que las grasas sean saludables cuando son de pasto y lo sean mucho menos cuando vienen de animales que no son de pasto? ¿Y qué tiene que ver con que hablemos de animales monogástricos y poligástricos? Bueno, pues de nuevo voy a intentar ser muy breve y voy a intentar ser muy directo. Según muchos de estos expertos, por ejemplo el doctor Saladino, que si le prestas atención puedes acabar un poquito traumatizado o frustrado como mínimo, porque dice cosas que tienen muy buena pinta desde el punto de vista científico y muy mala pinta desde el punto de vista práctico. Pero parte de la gran culpa de que esto sea tan complicado la tenemos los consumidores por ignorantes. Pero, de nuevo, voy a ir directo al grano. Según estos expertos, el súper malo de la película, el nuevo malo de la película, más aún que los hidratos de carbono, más aún que el azúcar, o sea, el súper villano de la película son los ácidos grasos omega 6. Concretamente, el enorme desequilibrio dentro de estos PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, o sea, todos los ácidos grasos poliinsaturados, que incluyen los omega 3 y los omega 6, pues concretamente se habla mucho de este desequilibrio enorme en favor de los omega 6, que a veces llega a proporciones de 31, 41, cuando no debería superar la proporción 4:1, 3:1, omega 6, omega 3, porque, insistimos, en la naturaleza los animales salvajes presentan este perfil lipídico. Su grasa tiene ese perfil de 3:1, 2:1, 4:1, pero no 30:1. Bueno, pues estos expertos están señalando, además de una forma muy contundente, muy agresiva, muy insistente, muy machacona, que la inmensa mayoría de males de la civilización, la mayor parte de enfermedades degenerativas de la civilización, todos los problemas derivados de esa inflamación sistémica de bajo grado, bueno, pues buena parte de ellos estarían causados, o como mínimo propiciados, y muy propiciados, por este aumento de
el ratio omega 6, omega 3. O sea, por este desequilibrio, por este aumento en nuestra dieta de los omega 6. Ese sería el gran demonio, porque ese sería además el principal responsable de esta inflamación sistémica que padecemos la inmensa mayoría de nosotros y que es ese gran asesino silencioso que nos está enfermando incluso cuando no presentamos un cuadro clínico muy espectacular. O sea, incluso a un nivel subclínico nos está minando y nos está dando una serie de problemas que a veces son muy sutiles, pero que claramente están minando nuestra salud de muchísimas formas, no vamos a entrar en todas ellas. Resumiendo mucho, estos omega 6 serían para estos expertos el supervillano, que hay, por supuesto, muchos otros elementos nutricionales perniciosos, pero estos serían el gran malvado de estas décadas. Porque no hablemos ya de los alimentos ultraprocesados. Bueno, en los alimentos ultraprocesados ya este desequilibrio es descomunal. O sea, la presencia de omega 6 es enorme y la verdad es que cuando los escuchas atentamente y luego miras un poquito a tu alrededor, dices, bueno, la verdad es que parece que estemos ciegos, pero efectivamente yo veo mucha enfermedad, veo muchos problemas, veo casi Homo sapiens que no llegan a ser no parecen Homo sapiens. Es decir, si tú fueras un extraterrestre y bajaras a la Tierra y empezaras a mirar nuestra especie, ¿no? Y describieras, bueno, pues cómo es, así es un cerdo, así es un jabalí, así es un león, así es un Homo sapiens. Pues cuando vieses a los Homo sapiens de las civilizaciones modernas, de los países desarrollados, en las ciudades, cómo viven, no parecerían Homo sapiens. Como mínimo parecería una especie muy enferma, pero no parece la especie que ha evolucionado a lo largo de millones de años y que está adaptada a cierto tipo de cosas, y esas cosas no son esa sobreabundancia de omega 6. Bien, pues dejando claro que el supervillano son los omega 6, que estos omega 6, su ultra presencia, su sobreexpresión en nuestros hábitos alimenticios, que son la principal causa de inflamación sistémica y, por tanto, de muchísimas enfermedades crónico-degenerativas que sufrimos hoy en día, y la lista es enorme, o sea, van desde el cáncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, todos los problemas cardiovasculares, o sea, la lista es, no te la acabas, no te la acabas. Toda esa lista que diferencia a las sociedades modernas de las pocas sociedades que quedan todavía, que podemos estudiar, que tienen un estilo de vida todavía un poquito cazador-recolector. Bueno, entonces, si los omega 6 son el gran malvado, resulta que esa diferencia entre carne de pasto y carne no de pasto, incluso aunque sea ecológica, es abismal, y las preguntas que se hace el compañero son súper legítimas. Y yo me las llevo haciendo desde el 2012-2013 y pensaba que estaba loco, y ahora me estoy dando cuenta de que son más pertinentes y más oportunas que nunca. Me emociono, me estoy emocionando y sé que es un tema que puede parecer complejo, pero al final el mensaje es bastante sencillo. Si los omega 6 son el gran malvado, ¿por qué es tan complicado encontrar grasas que tengan este nivel de omega 6 más bajo o más parecido a las grasas que nos encontramos en la naturaleza y para las cuales nos hemos adaptado? Es decir, un animal de pasto te va a dar una mantequilla con un perfil lipídico, mientras que una vaca que esté encerrada te va a dar una mantequilla con otro perfil lipídico. Lo mismo podemos hablar de sus zonas más grasas, lo mismo podemos hablar del tocino, de la manteca, es decir, todas las de la propia carne, de la propia grasa que está dentro de los tejidos de ese animal que nos estamos comiendo. Lo mismo podemos decir de los órganos, es decir, los animales de pasto van a tener un perfil lipídico mucho más adaptado a nuestras necesidades. Y especialmente cuando son monogástricos. Es decir, cuando son monogástricos, cuando tienen un solo estómago, como los pollos, como los cerdos, este tipo de animales son mucho más susceptibles, según expertos como el doctor Saladino, de nuevo lo cito, porque lo dice él, no lo digo yo, pues estos animales son mucho más susceptibles
a desarrollar unas grasas en las que el omega 6 se dispare con relación a otros ácidos grasos como el omega 3 y que este ratio se desequilibre todavía más. Es decir, si tenemos que elegir entre comer un animal alimentado, mal alimentado, aunque sea un animal ecológico, porque de esto vamos a hablar ahora, pero si tenemos que elegir entre comernos un animal mal alimentado, que sea monogástrico, y uno poligástrico y un rumiante, pues seguramente, según este experto, es mejor el rumiante. El rumiante es mejor porque al tener no sé cuántos estómagos, bueno, no sé qué hace, por una mecánica que en la que no vamos a entrar ahora, pues parece ser que no afecta tan negativamente al perfil lipídico del animal. ¿Te ha quedado claro? En caso de tener que elegir entre dos males, y aquí nos estamos mojando, cosa que muchos expertos no hacen, insisto, me mojo basándome en expertos, ¿vale? Pero es verdad que los expertos constantemente dicen, no, que sea carne de pasto ecológica, que sea carne de pasto ecológica. Bien, pero es que en la vida real hay que tomar decisiones prácticas y cuando no puedes acceder a este tipo de carne porque no es nada fácil, ahora hablaremos de esto, pues tienes que tomar decisiones. Bien. En decisiones prácticas, si tienes que elegir entre un animal mal alimentado, poligástrico o monogástrico, vete con los rumiantes, vete con la vaca, vete con el cordero, vete con el venado, o sea, animales, bueno, el venado probablemente esté bien alimentado porque seguramente sea salvaje, con lo cual ya directamente te estás quitando ese problema. Evidentemente lo ideal sería una vaca de pasto, un cerdo de pasto, un pollo de pasto. Otra cosa muy importante, no es igual, todas las partes del animal no es igual. Si yo me estoy comiendo un tejido magro, una carne magra con poca grasa, evidentemente ahí mi sentido común me dice que va a pesar mucho menos cómo haya sido alimentado el animal por la sencilla razón de que en esa parte que yo me estoy comiendo no hay grasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos renunciar a esas grasas porque esas grasas son increíbles. Es decir, si tú dices, pues me elimino el problema comiendo solo magro. No, 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 no. Ahí estás palmando unas grasas que son importantísimas para tu dieta y si no, pregúntaselo a algún experto en dieta cetogénica que te explicará lo importantísimas que son las grasas. Y no te digo ya si es paleocetogénico o carnívoro cetogénico que propone una dieta basada principalmente en animales y además altísima en grasas. Bueno, pues ese es el gran problema al que nos enfrentamos en la práctica. Y es que necesitamos esas grasas y necesitamos que esas grasas vengan de animal de pasto. ¿Qué ocurre? Que como se nos ha lavado tantísimo el cerebro con mensajes que llegan incluso a afirmar, mensajes oficiales que han llegado a acuñar como saludables auténticos demonios como las grasas trans que vemos en las margarinas, los aceites refinados, todo esto se ha marketizado como ultrasaludable cuando parece ser, al menos según estos expertos, que es todo lo contrario, que son lo peor de lo peor de lo peor de nuestro estilo de vida. O sea, probablemente no haya nada peor a nivel nutricional que estas grasas poliinsaturadas refinadas, industriales, ¿vale? Pues claro, cuando llevamos décadas, insisto, en las que se nos está diciendo que no, que estas grasas son las buenas, que las grasas saturadas animales son las malas, ¿qué ocurre? Pues ocurre que tenemos a un consumidor mega ignorante, y yo he estado en esa categoría, yo he estado comiendo durante años y años bajo en grasa, sin grasa animal, con grasas refinadas, y por supuesto, pues habré pagado las consecuencias, cositas que bueno, pues tengo la suerte de que por lo menos no he llegado a estar mal, muy mal, pero sí que he sufrido las consecuencias y hay muchísima gente que está pagando un precio muchísimo más alto por toda esta desinformación. Pero es que además resulta que esta ignorancia suprema, analfabetismo nutricional, casi podríamos decir, por parte del consumidor, que generalmente es alguien inocente porque está totalmente desinformado por los mensajes oficiales y que todavía cree que muchos de ellos, que comer margarina es saludable y que la grasa animal lo va a matar, ¿no? Cuando nuestro cerebro es en un 60%, creo recordar, grasas saturadas, ¿vale? Y cuando las membranas celulares de cada una de nuestras células, uno de los ingredientes principales es el colesterol. En fin,
he hecho vídeos sobre esto, hablaremos más de esto, pero date cuenta de hasta qué punto los consumidores medios somos o hemos sido tremendamente ignorantes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que tienes productos, algunos además disparados de precio para colmo, por ejemplo, dentro del mercado ecológico, donde el productor alardea de estar haciéndolo completamente al revés de como lo tendría que hacer. Por ejemplo, tú bajas ahora mismo al supermercado y vas a ver pollo 100% alimentado con maíz. Y ya si es ecológico, pollo 100% alimentado con grano ecológico. Vamos a ver, el pollo, el gallo, es un animal omnívoro, que debería estar alimentándose de todo lo que encuentra por ahí, incluido bichitos, no maíz. Además resulta que es un animal monogástrico, con lo cual ya hemos visto que según estos expertos va a afectar mucho más esa alimentación a deteriorar su perfil lipídico y aumentar los omega 6 en detrimento de otros ácidos grasos. Es decir, ese productor está alardeando de algo que cuando empiezas a profundizar, según gente muy seria, sería el mayor enemigo para tu salud. Dicho de otra forma, en un mundo donde las cosas funcionaran medianamente bien, el productor alardearía, decir, mira, este pollo es de pastoreo, o como se llame cuando son pollos, pero en definitiva es un pollo que ha estado libre en el campo, comiendo bichitos, comiendo granitos, comiendo un poco de todo, que es lo que hacen los pollos, ¿vale? Porque es monogástrico. Lo mismo con los cerdos. O sea, tú puedes ir al supermercado y ver anuncios de, no, este cerdo 100% alimentado con cereales. E insisto, que sea ecológico, pues te evita ciertas cosas. Y a lo mejor hace un poquito más probable que el animal se haya movido, que haya salido, porque hay unos estándares y hay unos mínimos que se tienen que cumplir, pero no te garantiza que una vaca ecológica haya sido alimentada con pasto o que un cerdo haya estado por ahí pastoreando, comiendo bellotas, comiendo lo que coman los cerdos que son omnívoros y monogástricos. Es decir, de nuevo, puedes tener un cerdo ecológico donde se alardee y te digan, no, además con maíz ecológico, con grano ecológico. Bueno, pues adivina qué, tienes un cerdo ecológico con un perfil lipídico desastroso. Entonces, esto tenemos que empezar a arreglarlo y lo tenemos que empezar a arreglar entre todos. Y para empezar a arreglarlo tenemos que empezar a informarnos de verdad, porque, compañero de Nación NK, efectivamente, en tu país, en Colombia, no existe el certificado de pasto, hasta donde mi conocimiento alcanza, en el mío tampoco, en muchísimos países, y la única forma de acceder a carne y grasa de animal de pasto es prácticamente a través de las comunidades, donde ya se rumorea, mira, este producto es de pasto, de las webs. Tienes que confiar en la web, no sé hasta qué punto este tipo de afirmaciones están luego auditadas por algún tipo de organismo, ¿no? Cuando un fabricante, un productor dice, no, mis animales son 100% de pasto, ¿hasta qué punto está esto auditado? Como en teoría sí lo está con la etiqueta ecológico. ¿Estamos? Entonces, toda esa confusión que tenemos, todo este cacao mental donde mezclamos ecológico de pasto, cuando no es lo mismo, lo ideal sería ecológico y de pasto. Y hay algunos productores que lo empiezan a decir, pues adivina qué, nosotros tenemos que empezar a apoyar a esos productores. Yo, por ejemplo, he descartado hasta el momento muchos patrocinadores, pero puede que ahora empiece a replantearme el aceptar algunos patrocinadores, sobre todo de este tipo, porque creo que son productores a los que hay que apoyar, y si tú conoces alguno, pues pásale este vídeo. Tenemos que empezar a prestar atención a estas cosas, y muchos diréis, bueno, pero esto tiene que ser carísimo. Es carísimo y no es carísimo. Dicho de otra forma, tú muchas veces pagas a precio de oro cosas que luego no están respaldadas por la calidad y por el servicio que le dan a tu salud, y en cambio otras veces sí que puedes estar pagando un precio razonable por algo que vale lo que cuesta o incluso vale más que lo que cuesta. Y te voy a poner ejemplos. Cuando hablamos de órganos, de vísceras, de grasa, donde es particularmente relevante que sea de pasto, adivina qué, pues son partes del animal, mucho más económicas que las partes de carne magra. Casualmente es donde más relevante es que sea de pasto. Otro problema, por ejemplo, que yo he visto, en muchísimos supermercados, por lo menos en España, puedes encontrar embutidos, ya sabes que los embutidos son casi todo grasa,
de cerdo de bellota, incluso de jabalí, incluso de ciervo. Y tú dirás, de ciervo, no de bellota, de ciervo de caza, entiéndeme, animales de caza o cerdos de bellota, que en teoría es la mejor grasa que podríamos obtener. Problema, y además a un precio bastante razonable. Problema, justo a estos embutidos les meten una cantidad de preservativos y movidas, cosa que tampoco entiendo, porque puedes encontrar embutidos, puedes encontrar chorizo, puedes encontrar salchichón, no voy a decir marcas, pero puedes encontrarlos sin ingredientes artificiales, solamente cerdo, pimentón, sal y poco más, porque son cosas que están curadas, con lo cual no se estropean. Sin embargo, cuando ya nos vamos a la bellota, todos, prácticamente todos, quitando alguna marca de jamón, que no voy a citar porque no tengo patrocinadores, pero quitando alguna excepción, en su inmensa mayoría, están repletos de movidas. Entre ellas, los nitritos, que luego se transforman en nitrosaminas en el estómago, que tienen muy mala prensa y que se habla mucho de cómo pueden ser bastante cancerígenas. Es decir, es como si hubiera una voluntad, ¿no? de no ponérnoslo nada fácil. Así que nosotros como consumidores nos tenemos que empezar a espabilar para castigar a los productores que no se enteran de la película y que alardean de lo que no tendrían que alardear, y que aquellos que sí lo están haciendo bien, que sí están empezando a ofrecernos productos que promueven nuestra salud y que nos potencian, que se vean recompensados. Insisto, de momento la única forma, corregidme si me equivoco, es por medio de vídeos como este, compartiéndolo, generando comunidades, pues como por ejemplo en la sección de salud extrema de Nación NK, muchas otras comunidades donde se habla de esto, se habla de marcas, se dice esta marca es de fiar, esta no es de fiar, aquí lo producen todo bien, aquí no, las páginas web de los mismos productores. De momento, estas son las armas que tenemos. Y espero haber respondido a tu duda, que es extremadamente legítima, compañero de Nación NK, que yo mismo he tenido, y que es ese elefante en la habitación que está ahí, pero que nadie quiere ver y que nadie aborda y que no se habla claro por lo que sea. Pues yo te lo he dicho muy claramente. Te he dicho además, en caso de duda, para dónde tirar. O sea, en caso de tener que elegir entre dos males, qué mal mi sentido común me dice, según lo que he aprendido de los expertos, es menor, ¿vale? O sea, es menor. Cuando hablamos de carne magra es menor la diferencia entre que sea de pasto o no. Cuando hablamos de grasa es mayor. Cuando hablamos de animales poligástricos es menor el impacto de una mala alimentación en el animal. Y cuando hablamos de monogástricos es mayor ese impacto. Un fuerte abrazo. Hablaremos más de esto. No tenía yo mucho guión hoy, o sea, ha sido una provocación, porque es que digo, no puede ser que después de 8 años estas mismas preguntas que yo me hacía las haga un compañero, me sienta tan identificado y sigan siendo igual de relevantes, igual de pertinentes y de oportunas que hace 8 años. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Poco hemos avanzado. Ganador, ganadora, un fuerte abrazo. Hasta muy pronto y a por esa salud extrema.